O sea, los neumocitos tipo 1 al crecer se transforman en neumocitos tipo 2. Pero en realidad, esta formación de los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, comienza antes, chicos. O sea, el neumocito tipo 1 aparece entre las 20 y 21 semanas. El neumocito tipo 1, 20 a 21 semanas. Y el neumocito tipo 2 ya comenzamos a tener a partir de las 24, 26 semanas. ¿Ya? 24, 26 semanas, ¿ah? Escucha. Entonces alguien dirá por ahí, Miss, pero usted ha dicho que ha iniciado las 28 semanas y luego alcanza ya las 32 semanas. Pero entre las 24, 26 semanas todavía hay poca cantidad de neumocitos tipo 2 que no tienen la suficiente capacidad de producir la sustancia surfactante tensoactiva. Vuelvo a repetir, el neumocito tipo 1 ya existe a partir de las 20, acá lo colocaré para que no te olvides. Comienza ya a aparecer entre las 20 a 21 semanas. Pondremos acá. ¿Ya? Ay, ¿qué pasa? Colocaremos acá 20 a 21 semanas. ¿Ya? ¿20 a 21 semanas? ¿Ya? Y el neumocito tipo 2 colocaremos por acá también. Colocaremos por acá. ¿Por dónde lo coloco? Por acá. Acá. 24, 26 semanas. Ya. Entonces, el neumocito tipo 1, vuelvo a repetirte, ya lo tenemos entre las 20 a 21 semanas. Y el neumocito tipo 2 ya comenzamos a tener a partir de las 24, 26 semanas. Pero algunos neumocitos tipo 2, ¿no? Entonces, ya la gran producción ya se da a partir de las 28 semanas. Y ya tenemos todos los neumocitos tipo 2 a partir de las 32 semanas. ¿Ya? Entonces, a partir de las 24, 26 semanas, no hay tampoco mucha producción de sustancia surfactante tensoactiva. Por eso es que el bebé o el feto no tiene la capacidad de sobrevivir fuera del útero si es que nace antes. Entonces, la gran producción que se alcanza de la sustancia surfactante tensoactiva es a las 32 semanas. Vuelvo a repetir. Neumocitos tipo 1 tenemos a partir de las 20, 21 semanas. Neumocito tipo 2 ya comenzamos a tener algunos entre las 24 y 26 semanas. ¿Ya? Pero la gran formación de neumocitos tipo 2 ya es a partir de las 28 semanas. Y a las 32 semanas ya tenemos todos los neumocitos tipo 2, todos. ¿Ya? Entonces, a partir de las 24, 26 semanas, si hay ya algunos neumocitos tipo 2, entonces la producción de sustancias surfactante tensoactiva también es mínima, ¿ya? Y a las 28 semanas, la producción de sustancias surfactante tensoactiva ya es mucho mayor. Pero a las 32 semanas ya se ha acumulado la suficiente cantidad de sustancia surfactante tensoactiva, la suficiente cantidad. Y eso es lo que hace que se abran los alveolos, hace que se abran o se evite el colapso de los alveolos a partir de las 32 semanas. Por eso que a partir de las 32 semanas, el feto ya tiene la capacidad de poder enfrentarse a la vida.
tiene la capacidad de poder sobrevivir fuera del útero de la madre. ¿Ya? Eso es lo que pasa a partir de las 32 semanas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te vayas a olvidar. La sustancia surfactante tensoactiva es el que abre los alveolos, evita el colapso alveolar. Si evita el colapso alveolar, ¿no? O sea, hace que todos los alveolos estén abiertos, entonces todo el pulmón está abierto. Por lo tanto, ya hay capacidad de que puede entrar el aire con oxígeno al alveolo. Y si entra el oxígeno al alveolo, este oxígeno va a pasar por el alveolo hacia el capilar continuo y el CO2 del capilar continuo va a pasar y atravesar al neumocito tipo 1 y llegar al alveolo. Entonces, ¿entre quiénes se dan el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar? Entre el neumocito tipo 1 y el capilar y el neumocito tipo 1. Entonces, ¿para qué me sirve el neumocito tipo 1? El neumocito tipo 1 da origen al neumocito tipo 2, pero también permite el intercambio de gases o permite la hematosis, ¿ya? Y el neumocito tipo 2, ya sabes, pues que sirve para evitar, para sintetizar la sustancia surfactante tensoactiva y evitar de esa manera el colapso alveolar. Y el macrófago, ¿para qué me sirve? Me sirve para fagocitar las impurezas, ¿ya? Para fagocitar los agentes patógenos, ¿ya? Y el mastocito reacciona cuando hay una invasión de agentes patógenos en el alveolo. Se te produce lo que es la reacción inflamatoria. Ahora, el alveolo no solo está formado su pared por neumocitos, sino que alrededor... Aló, doctorita. Muy bien, veo que algunos acá recién se han despertado. Hola Fernandita, hola Kate, hola Angelina, Camilita, la Shelly, ¿dónde estás? Mayita, Jesus, hola, hola. Jaycito, el Jason me ha llamado tempranito. De verdad, chicos, estaba un poquito, hola Jonas, estaba un poquito cansada. Dije ya, dije, hoy voy a dormirme hasta tarde, dije. Ya, entonces, me he dormido hasta tarde. ¿Para qué les voy a mentir? Ya, entonces, como me he dormido hasta tarde, empezaba a tener pesadillas y ahí me he despertado ahorita. Ya, entonces, la pared del alveolo está formado por neumocito tipo 1, neumocito tipo 2. Pero recuérdate que las células epiteliales tienen su piso, tienen su alfombra. ¿Cómo se llama el piso? La alfombra del tejido epitelial, membrana basal. Basal viene de base, pues chicos, y toda base es un piso. Membrana basal, ¿ya? Entonces, ¿quién es el piso de este neumocito tipo 1, tipo 2? La membrana basal. ¿Y de qué está hecho la membrana basal? Sí les he dicho, está hecho de fibra colágena y de fibra elástica. Entonces, ¿de qué está hecho la pared del alveolo? De neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, que descansan sobre su membrana basal. Descansan en su membrana basal. ¿De qué está hecho? De fibras colágenas y fibras elásticas. Entonces, eso es bueno. Eso es bueno. Entonces, como tiene fibras elásticas, ¿no?
Entre el aire ejerce fuerza, ejerce presión sobre la pared del alveolo y el alveolo se estira. Se estira, se estira. Pero el pulmón, ¿de qué está hecho? De 300 millones de alveolos. 300. Entonces, si cada alveolo, cuando entre el aire ejerce fuerza, presión sobre la pared del alveolo, entonces el alveolo también se estira y todo el pulmón se estira. Todo el pulmón se expande. Todo el pulmón se expande. Y luego, cuando botamos el aire, entonces las fibras elásticas regresan a su tamaño normal, ya no están estiradas. Y ahí es donde, al regresar las fibras elásticas a su lugar, ahí es donde empujan el aire hacia afuera, como un globo, pues, como un globo, ¿no? Entonces, ahí se desinflan los alveolos. Se desinflan, igual que el pulmón se desinfla. Entonces, el pulmón tiene esa capacidad de expandirse, o sea, insuflarse y desinflarse, voy a decir para que me entiendas rápido. Tiene la capacidad de insuflarse y desinflarse, gracias a las fibras elásticas, ¿ya? Entonces, pero si entra aire y el aire ejerce fuerza, ejerce presión sobre la pared del alveolo, ejerce fuerza, ejerce presión sobre la pared del alveolo, así como que inflas tu globo, el aire ejerce presión sobre la pared de tu globo, la pared de tu globo se estira, si metes más aire, se estira, metes más aire, se estira, ¡boom! Revienta tu alveolo, tu globo, ¿no? En este caso, revienta tu globo. Acá también el alveolo puede reventar, pero ¿por qué no revienta? Porque acá tenemos a las fibras colágenas, ¿ya? Que están dándole resistencia a tu alveolo frente a la presión del aire que está ejerciendo sobre su pared y lo está estirando. Entonces ahí la fibra colágena va a evitar que se rompa tu alveolo, ¿ya? Está fríamente calculado, ¿no? Está fríamente calculado. Cuando una persona, chicos, entra en estado de coma, entonces ahí su respiración no es espontánea, como en el caso de nosotros. Ahí tiene que la máquina respirar por el paciente, el ventilador mecánico se llama. Entonces ahí le intuban al paciente, entonces el ventilador mecánico está ejerciendo esa función de meterle aire con oxígeno, sacar el aire con CO2. Meter el aire con oxígeno, sacar el aire con CO2. Eso es una respiración artificial, ¿no? Con el ventilador mecánico. Y si no se calcula con ese ventilador mecánico la presión del aire con la que debe de llegar al pulmón y llega más de lo debido, se revienta el alveolo, chicos. Entonces, eso es un trauma, es una ruptura del alveolo por un exceso de presión de aire, ¿ya? Entonces, ahí se estaría generando un traumatismo por la elevada presión del aire. A eso se le llama barotraumatismo. Baro es presión, un barotraumatismo, ¿ya? En nosotros no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque acá, o sea, cuando es una respiración espontánea, para empezar, entonces acá el alveolo se comunica con el otro alveolo a través de este hueco, a través de este orificio, al cual le llamamos el poro de Kohn. ¿No? Este poro de Kohn. Alrededor del poro de Kohn existen fibras musculares circulares de músculo liso, ¿ya? Fibras musculares circulares de músculo liso. Estas fibras musculares circulares sirven como un esfínter, ¿no? Se contraen, cierran el poro de Kohn, se relajan, abren el poro de Kohn, se contraen, cierran el poro de Kohn, se relajan, abren el poro de Kohn, ¿ya? Entonces,
cuando llega acá el aire con alta presión, en una respiración espontánea estoy hablando. Cuando llega el aire con alta presión, entonces, para proteger al alveolo que no se rompa, ¿ah? Para darle una protección contra el barotraumatismo, entonces se relaja el esfínter que está alrededor del poro de Kohn, el esfínter del poro de Kohn, y se abre el poro de Kohn. Entonces el aire pasa de este alveolo al otro alveolo. Entonces, al pasar el aire de este alveolo al otro alveolo, entonces acá se descongestiona pues el aire. Entonces acá al descongestionarse el aire, baja la presión. Al bajar la presión, entonces acá ya no se estira mucho la pared del alveolo. Y con eso se le está dando una protección contra el barotraumatismo. ¿Ya? Gracias a quien entonces se equilibra la presión del aire de este alveolo gracias al poro de Kohn. Entonces el poro de Kohn sirve para comunicar a los alveolos y para equilibrar la presión del aire entre los alveolos. Muy bien, entonces cuando el aire pasa, chicos, del alveolo al capilar, ¿qué es lo que atraviesa? Atraviesa el neumocito tipo 1 y atraviesa la membrana basal. Pero jamás, ya te dije, jamás de los jamases, un capilar o un vaso sanguíneo está pegado a un órgano, a un tejido, a una célula, jamás. Siempre vamos a encontrar, igual que entre neurona y neurona, ¿no? Si te acuerdas, había un espacio. Igual entre capilar y cualquier célula del cuerpo va a haber un espacio, llamado espacio intersticial. Inter, ya sabes qué significa, pues entre, cial, células, entre las células. Ahora, la pared de un capilar, chicos. ¿De qué está hecho la pared de un capilar? Cuéntenme. ¿De qué está hecho la pared de un capilar? ¿De qué? Uy, se pelean por decirme. ¿De qué está hecho Tejido, la pared de un capilar? tejido epitelial simple escamoso, membrana basal. Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo se le llama a este tejido epitelial simple plano o simple escamoso o simple pavimentoso? ¿Cómo se le llama en el capilar o en los vasos sanguíneos? Endotelio. Endotelio. Endotelio, muy bien, ya lo dijimos, endotelio. Y si esto es un tejido epitelial simple plano, ¿sobre qué descansa? Membrana De la basal. membrana basal. Claro, sobre su membrana basal. ¿Y la membrana basal de qué está hecho? Fibras Fibras colágenas y Colágenas y elásticas. fibras elásticas. Excelente, fibra colágenas y elásticas. ¿Cómo se llama toda esta pared? Túnica adventicia, ¿cómo se llama toda esta pared del capilar? Túnica íntima. Excelente, así ustedes tienen que responder. Ya parece que quieren ser mis alumnos, parece, está muy bien. Les fastidio, chicos, no vayan a tomarme con que es la soberbia, les fastidio. Pero sí tiene que notarse que todos somos una familia acá. Eso sí tiene que notarse, ya, eso sí. Ya, lo que yo sé, tú tienes que saber. Ese es el objetivo. ¿Ya? Lo que yo sé, tú tienes que saber, porque eres parte de mi familia, parte de mí, parte de mi círculo. Todos tenemos que hablar en un mismo idioma. Eso sí es lo que yo siempre quiero llegar, que se note que todos somos uno. Eso sí, ya, seguimos. Entonces acá el endotelio, la membrana basal, el endotelio, la membrana basal, el espacio intersticial, el endotelio, la membrana basal del capilar, el endotelio, la membrana basal del capilar, el espacio intersticial, la membrana basal del alveolo y el neumocito tipo 1, todo esto forma la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿quiénes forman la membrana alveolo capilar? Lo forma el endotelio, la membrana basal del capilar, el espacio intersticial, la membrana basal del alveolo y el neumocito tipo 1. Todo esto forma la membrana alveolo capilar. Entonces, el oxígeno y el CO2
atraviesan la membrana alveolo-capilar? Eso fue una pregunta de examen. ¿Ah? Vino, ¿quiénes forman la estructura de la membrana alveolo-capilar? Así vino. ¿Y cuánto tiene de espesor la membrana alveolo-capilar? De 0.5 micras. 0.5 micras. Eso es el espesor de la membrana alveolo-capilar. ¿Ya? Muy bien. Aquí está justamente la estructura de tu membrana alveolo-capilar. Ahí dale una chequeadita, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Si este es el alveolo, ya te he dicho que es como una bolsita, ¿no? Entonces tiene su huequito y tiene su pared. Su pared, hemos mencionado que está hecho por neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, hemos dicho que son células epiteliales planas. En cambio, los neumocitos tipo 2 son células epiteliales cilíndricas. Entonces, como son células epiteliales cilíndricas, son delgaditas. Entonces, si son delgaditas, ocupan menos espacio. Y si ocupan menos espacio, entonces hay más espacio para más neumocitos tipo 2, pues, ¿no? Hay más espacio para que puedan ser ocupadas por los neumocitos tipo 2. En cambio, el neumocito tipo 1, como es plano, es más alargado. Si es más alargado, va a ocupar mayor espacio. Entonces, si ocupa mayor espacio, entonces vamos a tener menor espacio para que ocupen menos neumocitos tipo 1. Entonces, si yo comparo la cantidad de neumocito tipo 1 con neumocito tipo 2, los neumocitos tipo 1 lo voy a encontrar en menor cantidad porque va a haber menos espacio, ¿no? Que puedan ser ocupados por menos neumocitos tipo 1. Entonces, el neumocito tipo 1, el neumocito tipo 2, 100%, solo encontramos neumocito tipo 1 un 40%. Y neumocito tipo 2 encontramos un 60%, un 60%. O sea, hay más, ¿no? Hay más neumocitos tipo 2, 60%. El neumocito tipo 1, solo el 1%. Como estos ocupan mayor espacio de todo el alveolo, ¿cuánto de espacio de todo el alveolo ocupan? El 95%. Y neumocito tipo 2, solo el 5% de todo el alveolo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, repasen todo completo del alveolo. ¿Ya? Vamos a seguir por acá. Ya. Estábamos en lo que era la estructura, del aparato respiratorio. Estábamos viendo lo que era la estructura anatómica del aparato respiratorio. Entonces vamos a seguir viendo la estructura del aparato respiratorio. Vamos a seguir viendo eso. ¿Ya? ¿Por qué me explicaba alveolo? Para que entiendas cuando comencemos a hablar de la función, pues chicos, por esa razón. ¿Ya? Vamos a ver, un ratito. Entonces, ahí, dale un repasito para que no te me pierdas, por favor. ¿Ya? Ya sabes que el aparato respiratorio está formado por una vía respiratoria alta y por una vía respiratoria baja. No te vayas a olvidar. Ya sabes que la vía respiratoria alta está formado solo por dos estructuras, por fosa nasal y por faringe. En cambio, la vía respiratoria baja está formado por laringe, por la tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios. Hasta ahí le llamamos bronquios. ¿Por qué le llamamos bronquios? Porque la pared de esos bronquios todavía, igual que la tráquea, todavía tiene cartílago. El bronquio primario tiene cartílago,
¿ya? El bronquio primario tiene cartílago. Voy a poner por acá. Ahí está, el bronquio primario tiene un cartílago igual que el de la tráquea. O sea, tiene un cartílago hialino que tiene la forma de una C o tiene la forma de una herradura y que atrás, en su cara posterior, está completado por el músculo visceral, ¿ya? Ahora, en el caso del bronquio secundario, o sea, ya el tubito se va haciendo más delgadito. Entonces, ahí el bronquio secundario, sus cartílagos ya no tienen la forma de una C, sino sus cartílagos tienen la forma de parches, de fragmentos, de parches de fragmentos. Y el bronquio terciario, mira, acá ya su cartílago está desapareciendo. Entonces, acá los cartílagos son como botoncitos de cartílagos hialinos. Y ya en el bronquiolo, ya no hay cartílago, ya no existe el cartílago, ya desapareció. O sea que el bronquiolo ya no tiene cartílago, el bronquiolo ya no tiene cartílago, ¿ya? Entonces tenemos la faringe, la fosa nasal y la faringe como vía respiratoria alta. Y vía respiratoria baja tenemos a la laringe, a la tráquea, al bronquio primario, bronquio secundario, bronquio terciario, bronquiolo inicial, bronquiolo terminal. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y saco alveolar, ¿ya? Y saco alveolar. Y dentro de los sacos alveolares, como te decía, si digo saco de papa, ¿qué va a haber? Papas, pues, ¿no? Si te digo saco alveolar, ¿qué es lo que va a haber? Alveolos, ¿ya? Entonces, voy a mostrarte acá una imagen, ¿ya? Un ratito. Ya. Entonces teníamos al bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar. Ojo, el bronquiolo respiratorio, ves esta línea negra, eso es su pared, que está hecho de fibras elásticas y fibras colágenas. Alrededor de esta pared del bronquiolo respiratorio encontramos los alveolos. En cambio, en el bronquiolo terminal no hay a su alrededor, no hay alveolos, no existen los alveolos. En cambio, alrededor del bronquiolo respiratorio, y que por cierto acá el bronquiolo respiratorio, su pared está hecho de fibras colágenas y elásticas, alrededor hay alveolos. En cambio, en el caso del conducto alveolar, no tiene pared, no tiene pared. Su pared está conformado por los alveolos. Míralo acá, su pared está formado por los alveolos. ¿Ya? Su pared está formado por los alveolos. Es como, hay casas, ¿no? Hay casas que no hacen su pared, utilizan la pared de los vecinos, ¿ya? Y eso es su pared. Entonces, igual acá, el conducto alveolar no tiene pared, su pared está hecho de alveolos. Ahora, cada conducto alveolar, el bronquiolo respiratorio, cada bronquiolo respiratorio se ramifica en conducto alveolar. Cada bronquiolo respiratorio se divide o se ramifica en seis conductos alveolares. Cada bronquiolo respiratorio se ramifica en 6 conductos alveolares. Y cada conducto alveolar, va a estar conectado con 3 sacos alveolares. Y cada saco alveolar contiene 10 alveolos. Repito,
Cada bronquiolo respiratorio se ramifica en 6 conductos alveolares, en 6. Y cada conducto alveolar se conecta con 3 sacos alveolares, 3 sacos alveolares. Y en cada saco alveolar tenemos 10 alveolos, 10 alveolos. Y cada alveolo, ya sabes, cada alveolo está formado por neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, macrófago, mastocitos, rodeado de membrana basal, o sea, fibras colágenas y fibras elásticas. Ya no te vayas a olvidar. Ahora, desde el bronquiolo respiratorio, quiero que me escuches, ¿ah? Desde el bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolos, desde el bronquiolo respiratorio, vuelvo a repetir, conducto alveolar, saco alveolar, alveolos y capilares, toda esta estructura se encuentra dentro de esta bolsa grande. Lo veo acá, esa bolsita, y es esto de acá, esto de acá. ¿Cómo se llaman estas estructuras de acá, profesora? Estas estructuras de aquí se llaman lobulillos pulmonares. Lobulillo, está en diminutivo, ¿no? ¿Diminutivo de qué? Del lóbulo. Diminutivo del lóbulo. Lobulillo. Lobulillo. Diminutivo del lóbulo. Lobulillo. ¿Ya? Entonces, acá en este lobulillo va a ingresar el bronquiolo terminal, ¿no? Un pedazo de bronquiolo terminal. Un pedazo, no todo tampoco. Entonces entra un segmento del bronquiolo terminal. ¿Y por qué tiene que entrar? Para que pueda dividirse, pues en bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolos y capilares en este caso. Entonces, toda esta estructura se localiza dentro del lobulillo. Entonces, ¿qué hay dentro del lobulillo pulmonar? Ahí está ingresando, ya sabes, el bronquiolo terminal, pero lo que forma parte exclusiva de este lobulillo pulmonar es el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar, el alveolo, el capilar. Pero ¿quién ha dado origen al capilar continuo? Le da origen la arteriola, ¿ya? La arteriola. La arteriola. Entonces, esta es una arteriola. Ahorita vamos a ver las ramas de los vasos sanguíneos. Esta es una arteriola, este es el capilar y esta es una vénula. Entonces, la arteriola le da origen a la metaarteriola, pero no siempre va a haber metaarteriola, no siempre. En este caso, la arteriola le da origen a la metaarteriola le da origen al capilar, el capilar le da origen a la vénula y la vénula le da origen a la vena. ¿A qué vena? A la vena pulmonar, ¿ya? Repito, la arteria, la última rama de la arteria, porque esto es una arteria. ¿Qué arteria? La arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, la arteria pulmonar, la arteria, toda arteria se ramifica, toda arteria se ramifica en arteriola. Y la arteriola se ramifica en metaarteriola. Y la metaarteriola, pero no siempre hay metaarteriola, te estoy diciendo. Si no hay metaarteriola, pues la arteriola le da origen al capilar. El capilar le da origen a la vénula y la vénula le da origen a la vena. ¿Ya? Pero donde hay vasos sanguíneos, también van a haber vasos linfáticos. Entonces alguien dirá por ahí, me dice, ahora ya me he perdido ya. Y un vaso linfático, profesora, ¿cómo es un vaso linfático? Acá vamos a ver, un ratito. Acá vamos a ver, un ratito. Ratito. Un ratito, chiquitines. Espérate. Ratito.
Un ratito. Un ratito. Ya. Espérate. Un ratito. Un ratito. Para que lo puedas visualizar. Un ratito, por favor. Espérate. A ver. Un ratito. ¿No? Espérate. ¿Dónde está? Acá está. Será un ratito. No se puede copiar. Ya. Entonces sí. Espérate. Ni pensarán ir a desayunar, ¿no? Porque ya a qué hora hemos entrado. 8:30 estaba programado. La composición de la sangre. Si no sabes eso, ahí sí estamos fritos. Dime la composición de la sangre. Dime la composición de la sangre, ¿no escuchó? ¿Cuál es la composición de la sangre? Células sanguíneas y plasma. Uh-huh. ¿Y el plasma de qué está formado? ¿De qué está formado el plasma? No escuchó. Por agua, nutrientes y oxígeno, por agua, desechos y CO2. Uh-huh. Muy bien. Ya mira lo que va a ocurrir. Acá tenemos nosotros a la sangre, ¿ya? A la sangre, a ver, un poquito. Dentro del vaso sanguíneo ya sabes que hay sangre, pues, ¿no? Entonces, de este capilar se va a filtrar no la sangre. Ya sabes que lo único que se filtra es el plasma. Eso ya sabes ya. O sea, lo único que se filtra es agua, nutrientes. Agua, nutrientes. Pero en ciertos capilares no solo se va a filtrar agua y nutrientes, sino también se va a filtrar glóbulos blancos. ¿Ya? Se va a filtrar glóbulos blancos. Entonces, ahorita ya tendríamos no la sangre, porque la sangre sería todas las células de la sangre. Solo tendríamos plasma más glóbulos blancos. Y eso se llama linfa. Entonces, la linfa, ponemos acá para no olvidarnos. ¿De qué está compuesto la linfa? Vamos a poner acá. Para empezar, la linfa entonces es un líquido, ¿no? Es un líquido.
Entonces, la linfa es un líquido. ¿Por qué es un líquido? Porque tiene agua, pues, ¿no? Pues es un líquido. ¿Ya? Es un líquido. Entonces, es un líquido. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de plasma. Y cuando digo plasma, ya sabes, pues, ¿no? Está compuesto de agua y nutrientes. Agua y nutrientes. Pero esta vez también tiene glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Cuando digo glóbulos blancos, ya sabes a qué me refiero, a leucocitos. ¿Ya? Entonces, todo eso es la composición de la linfa, que he puesto acá, líquido he puesto. Linfa. ¿Ya? Linfa. Ahí está. Listo. Vamos acá. No te vayas a olvidar la composición entonces de la linfa. Listo. Acá ponemos, repito. Se está filtrando de acá del capilar, pero cuando esté en el capilar o dentro de los componentes de la sangre no se le dice linfa, pues. Linfa va a ser cuando hay una mezcla de plasma con glóbulos blancos. Y eso va a entrar a otros tubos llamados vasos linfáticos. ¿Ya? Va a ingresar a los tubos llamados vasos linfáticos. Y este capilar, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en los órganos linfáticos. Y uno de los órganos linfáticos, ¿quién sería? Sería el vaso. ¿Ya? Entonces, uno de los órganos linfáticos sería el vaso. Entonces, acá están los capilares del vaso, lo que te decía, son los capilares. Entonces, de ese capilar, ¿qué cosa se va a filtrar? Ya te dije, de ese capilar se va a filtrar plasma, se va a filtrar plasma conjuntamente con glóbulos blancos, ¿ya? Y ese plasma con glóbulos blancos se llama linfa. Entonces, este capilar pertenece a los órganos linfáticos. Entonces, uno de los órganos linfáticos es el vaso, te estoy diciendo. Entonces, de acá sale la linfa, ¿ya? Y va a salir por este tubito, llamado vaso linfático, pero un vaso linfático aferente. Un vaso linfático aferente, ¿ya? Un vaso linfático aferente. Sale de acá, ¿ya? Acá está, de acá sale, ¿ya? Por el vaso linfático aferente, ¿ya? Ahí están los vasos linfáticos aferentes. Entonces, toda esa linfa comienza a circular por estos tubos, llamados vasos linfáticos, que están en todo el cuerpo. Por ahí circula, así como hay vasos sanguíneos, también hay vasos linfáticos, ¿ven? Por todo el cuerpo hay vasos linfáticos. Pero esos vasos linfáticos son tubos, claro, son tubos, pero acá hay unas bolitas que veo. ¿Eso qué cosas son? Esos son los ganglios linfáticos. Esos son los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos. ¿Ya? Y los ganglios linfáticos son como filtradores, chicos. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? Llevan la linfa, ¿no? Llevan la linfa a todas las células del cuerpo. O sea, plasma con glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos son los soldados de nuestro cuerpo, ya hemos dicho. Entonces, si hay soldados en la linfa, entonces la linfa, ¿para qué sirve? Para protegernos, ¿no? Protegernos. Frente
a cualquier agente patógeno, frente a cualquier célula cancerígena, frente a cualquier célula vieja. Entonces, la linfa no solo va a conducir agua y nutrientes. Eso es cuando sale del vaso, del órgano linfático llamado vaso. Pero cuando ya regresa al vaso, antes de regresar al vaso, pasa por estos ganglios, llamados ganglios linfáticos. Entonces, cuando pasa por ahí, comienza a recoger de los ganglios linfáticos, comienza a recoger células muertas, células viejas, células cancerígenas, agentes patógenos, los arrastra, pero ya no regresa por los vasos linfáticos aferentes, sino regresa por los vasos linfáticos eferentes, regresa al vaso. Y en el vaso hay pues, un hervidero de glóbulos blancos, un hervidero. Cuando llega ahí, todos los glóbulos blancos destruye a todo agente patógeno, a toda célula vieja, célula muerta, célula cancerígena, todos. Se cae, esto es como una, ¿cómo les llamaría a este vaso? Es como una recicladora, no puedo decir. Así como, yo me imagino así como los camiones de basura que llevan a un lugar y lo procesan, ¿no? Lo eliminan. Igualito es el vaso, ¿ya? Elimina todo lo que no sirve. Entonces, el vaso linfático conduce la linfa con glóbulos blancos y nutrientes a todas las células del cuerpo. Pero cuando ya llega al ganglio linfático, ahí ya recoge todo lo que no sirve, pero ya no regresa por el vaso linfático aferente, sino retorna por el vaso linfático eferente y regresa al vaso, ¿ya? Y los vasos linfáticos, si tú ves, viajan al ladito de los vasos sanguíneos, ¿ven? Viajan al ladito, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener vasos linfáticos al lado de los vasos sanguíneos, ¿ven? Vasos linfáticos al lado de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y hay vasos linfáticos aferentes y hay vasos linfáticos eferentes, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un vaso linfático aferente y acá tengo un vaso linfático eferente, ¿ya? Acá tengo un vaso linfático aferente y acá tengo un vaso linfático eferente, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicos, te puedo decir que si acá nosotros tenemos en el lobulillo capilares, entonces acá también van a haber vasos linfáticos aferentes y vasos linfáticos eferentes. No te olvides, en el vaso linfático hay linfa, que está hecho de plasma y glóbulos blancos, ¿ya? Plasma y glóbulos blancos. Si es un vaso linfático aferente, habrá agua, nutrientes, acá lo voy a colocar un ratito. ¿Dónde estoy? Acá. Habrá agua y nutrientes, pero eso es en el vaso linfático aferente, ¿no? Pero en el vaso linfático eferente, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Pondremos acá. En el eferente, ya no voy a encontrar nutrientes. Lo que voy a encontrar son desechos, ¿no? Dentro de los desechos tenemos a quiénes? A los agentes, a los antígenos, ¿ya? Dentro de los antígenos ya sabes pues que hay células cancerígenas, células viejas, células patógenas, bacterias, virus, hongos, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de vasos linfáticos, aferentes y eferentes, ¿ya? No te vayas a olvidar. Entonces, todo eso está dentro del lobulillo, ¿ya? Entonces, en el lobulillo encontramos el bronquiolo terminal,
el bronquiolo respiratorio, pero solo el bronquiolo terminal tiene que ingresar, no para formar parte del lobulillo, ojo, no que tiene que ingresar al lobulillo para ramificarse en bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolos. También vamos a encontrar arteriolas, capilares, vénulas, vasos linfáticos aferentes, eferentes, y también el sistema nervioso autónomo. O sea, fibras nerviosas del sistema nervioso simpático y fibras nerviosas del sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Todo eso se encuentra en el lobulillo pulmonar, entonces. En este bronquiolo terminal, ya sabes que ingresa el lobulillo. Entonces, ahí encuentro bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, alveolo, arteriola, capilar continuo, vénula, vasos linfáticos aferentes, eferentes, y el sistema nervioso autónomo. Ahí dale una chequeadita, por favor. Que donde había alveolos iba a haber intercambio de gases, ¿ya? O sea, hematosis, o sea, respiración pulmonar, respiración externa. Entonces, si acá en el lobulillo pulmonar está lleno de alveolos, entonces en el lobulillo pulmonar será donde se realiza el intercambio de gases. Por eso, al lobulillo pulmonar se le considera como el parénquima pulmonar, ¿ya? ¿Qué significa parénquima pulmonar? Significa porción funcional. O sea, tú traduces parénquima pulmonar y eso es la porción funcional. ¿Por qué se le considera al lobulillo pulmonar como el parénquima pulmonar? Porque ahí es donde se da el intercambio de gases. Y la unidad, porque ya es 1 por 1, la unidad estructural y funcional, del aparato respiratorio serían los alveolos. Escúchame, escúchame, despiértate, estamos domingo, ya has tomado desayuno, ¿ya? Entonces el alveolo, vuelvo a repetir, es la unidad, porque es uno solo, pues, ¿no? 1 a 1 ocurre el intercambio de gases. Entonces, es la unidad estructural y funcional. Unidad estructural y funcional del aparato respiratorio. ¿Por qué unidad estructural? Porque el aparato respiratorio donde ocurre el intercambio de gases, que eso es la función principal más importante del aparato respiratorio, se da en los alveolos. Por eso es la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio. Pero la porción, ya no la unidad, ya que es el alveolo, sino la porción, ya, la porción funcional del aparato respiratorio ya es todo esto, ¿no? Toda esta estructura, llamado lobulillo pulmonar. Eso es la porción funcional. Entonces, una cosa es porción funcional, que es todo un pedazo, es todo un pedazo, un trozo, un segmento. Son los lobulillos pulmonares. Eso es la porción funcional. Y a la porción funcional se le denomina parénquima pulmonar. ¿Qué significa en castellano porción funcional? Eso es el lobulillo pulmonar, el parénquima pulmonar, la porción funcional. Y la unidad estructural y funcional, eso es el alveolo. Así es como te dicen los libros de histología, El parénquima pulmonar o porción funcional del aparato respiratorio es el lobulillo pulmonar y la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio es el alveolo. Así es como te dicen los libros de histología. Pero, CEPRE, no sé de dónde saca su información. CEPRE solo saca, creo que su información de los libros preuniversitarios. Creo que de ahí saca la información, de los libros pre. ¿Ya? Entonces, en los libros pre, tú sabes que no todos los que enseñan anatomía, claro, lo ideal sería que todos los que enseñan anatomía serían, pues, personal de salud, ¿no? Lo ideal.
En los preuniversitarios, pero en la universidad ahí sí, solo personal de salud te enseña anatomía, ¿ya? Pero en los preuniversitarios a veces enseñan pues alumnos, ¿no? Alumnos que han estado estudiando una... no han terminado, no han terminado. Ese es el gran problema. Toma. ¿Ya? Entonces, incluso como Tórtora, por ejemplo, él no es personal de salud, él es ni siquiera es biólogo, es profesor de biología. ¿Ya? Entonces ahí hay errores, pues chicos, ya hay errores. Ya, entonces, así es tal cual como te estoy diciendo. Pero, ¿qué dice el CEPRE? El CEPRE dice que el lobulillo es la unidad estructural y funcional. El lóbulo para ellos es la unidad estructural y funcional del aparato respiratorio o del pulmón, pues, ¿no? Eso es lo que te dice CEPRE. Entonces, para tu examen del CEPRE, cuando te pregunten cuál es la unidad estructural funcional del aparato respiratorio del pulmón, dirás que es el lobulillo pulmonar, pues, aunque no lo sea, pues, ¿no? Pero así es como vas a responder. Ahora, ¿dónde se da el intercambio gaseoso? Ya te he dicho en los alveolos, pues chicos, en los alveolos, ¿ya? Pero en la vía respiratoria, o sea, el que va desde las fosas nasales, ¿ya? Hasta el bronquiolo terminal, el que va desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal, ya te dije que ahí no va a ocurrir el intercambio de gases, ¿ah? No ocurre el intercambio de gases, es solo un camino, solo una vía, una carretera de entrada y de salida del aire, una vía respiratoria, ahí no ocurre el intercambio de gases, solo entra el aire y sale el aire. Por eso esa vía respiratoria se le conoce como la porción muerta del aparato respiratorio. ¿Por qué porción muerta del aparato respiratorio? Porque ahí no ocurre intercambio de gases. Ahí solo sirve para entrar y salir, para ventilar el aire, nada más. Porción muerta respiratoria. ¿Por qué? Porque no ocurre intercambio de gas. Ahora, ¿cuánto de aire cada vez que tú inhalas el aire, cuánto de aire ingresa? Ingresa 500 mililitros de aire. 500. A esos 500 mililitros de aire que está entrando se le llama volumen de aire corriente. BAC, con V, volumen de aire corriente, ¿ya? Pero los 500 mililitros no llegan al alveolo, solo llegan 350, solo 350. Y 150 mililitros se queda acá en la vía respiratoria, ¿ya? Solo 350 llega al alveolo. Y lo ideal en el alveolo, cuando llega el aire con oxígeno, lo ideal es que en el alveolo ocurra el intercambio de gases. Eso es lo ideal, ¿no? Que ocurra el intercambio de gases. Pero sin embargo, van a haber alveolos en que no realice intercambio de gases con el capilar y el alveolo. O sea, no en todos los alveolos va a ocurrir intercambio de gases, chicos, ¿eh? No en todos los alveolos. Entonces, lo ideal sería que en todos los alveolos ocurriera el intercambio de gases, pero no. Entonces, esos alveolos donde no ocurre el intercambio de gases, a esos alveolos se le llama la porción muerta, ya no anatómica, porque la porción muerta anatómica es la vía respiratoria, desde la fosa nasal hasta el bronquiolo terminal. Entonces, se le llama porción muerta fisiológica. ¿Por qué fisiológica? Porque ahí es donde debería ocurrir el intercambio de gases, pero no ocurre el intercambio de gases en todos los alveolos, ¿ya? Entonces, hay una porción muerta anatómica y hay una porción muerta fisiológica. La porción muerta anatómica va desde las fosas nasales hasta el bronquiolo terminal, o sea, la vía respiratoria. ¿Dónde queda? De los 500 mililitros de aire, queda 150 mililitros de aire. Y la porción muerta fisiológica vienen a ser
algunos alvéolos donde no ocurre el intercambio gaseoso. ¿Ya? Muy bien. Mira, esto por favor, a veces hasta que te leas todo, la mitad del libro, creo, aparato respiratorio, a veces no lo encuentras, a veces está con letras chiquititas. Y el tiempo, chicos, el tiempo es como el agua entre tus manos, ¿ya? Como el agua entre tus dedos, perdón, el agua entre tus dedos. Cuanto más quieres retenerlo, se te escapa. Así es el tiempo, ¿ya? Y no alcanza tiempo. Me han escrito esta semana que acaba de pasar la semana de parciales. Y bueno, hay exalumnitos, bueno, que se recuerdan de su profesora de anatomía, quien les ha torturado más, se acuerdan de ella, y quieren desahogarse, pues quieren desahogarse sus tristezas. Me ha ido mazo, me ha ido bien, me ha ido mal. De todos los cursos me ha ido bien, todos menos uno, y ese uno es el más bravo, el que te abre las puertas para el otro ciclo. Cosas así, ¿no? Cosas así. Y yo le pregunto, pues, ¿y qué pasó, no? ¿Pasó? ¿Qué fue? Es que ese curso es bastante, y no he terminado de leer, no he terminado. Entonces, peor todavía si te vas sin base, pues, chicos. Peor, puedes haber ingresado, ¿no? Qué sé yo, porque bueno, a veces los exámenes de admisión te vienen suave, bien suavecito. Entras y no sabes lo que es una porción muerta anatómica, no sabes lo que es una porción muerta fisiológica. Y buscas en el libro, y buscas, y ya te has dado cuenta que ya pasó 2 horas que han podido leer un montón de cosas, ya pasó 3 horas. Si yo a veces, mira, me he demorado haciendo bastante mi trabajo, para buscar solo una información hasta el bronquiolo terminal. ¿Por qué le llamamos porción muerta anatómica? Porque ahí cuando entre el aire no va a haber intercambio de gases, no va a haber. Y de los 500 mililitros de aire que ingresa, va a quedar 150 mililitros de aire en la porción muerta anatómica. Y la porción muerta fisiológica también existe, y esos son algunos alvéolos donde no ocurre el intercambio de gas. ¿Ya? Entonces ahí dale una lecturita. ¿Dónde voy a encontrar todos estos alvéolos? Lo voy a encontrar, hemos dicho, en el pulmón. ¿Y qué viene a ser el pulmón? Viene a ser un órgano, ¿ya? Como ya te dije, es un órgano elástico, pues, ¿no? Es un órgano elástico porque ya te dije, pues, los alvéolos están rodeados de fibras elásticas y fibras colágenas. Entonces ya te dije que gracias a esta fibra elástica, cuando entra el aire al alvéolo, el alvéolo se estira, porque el aire ejerce fuerza, ejerce presión sobre la pared del alvéolo y el alvéolo se estira. ¿Ya? Se insufla y se desinfla, se insufla y se desinfla. En los pulmones. Entonces, cuando el aire entra al alvéolo,
se va a estirar pues el alveolo, se va a insuflar. Entonces el pulmón se insufla, pues, se insufla. Y luego se desinfla, ¿no? Entonces el pulmón igual pues se va a desinflar. Entonces el pulmón es un órgano elástico, entonces vamos a decir, pues el pulmón es un órgano elástico, ¿ya? Pero el pulmón, como está hecho de alveolos y los alveolos están hechos de tejido epitelial, entonces le da una textura, una consistencia como si fuera una esponjita. Entonces los pulmones son órganos elásticos y esponjosos. Son órganos elásticos y esponjosos. Los pulmones van a cambiar de color, chicos, de acuerdo a la edad que tenemos. Cuando estamos aún fetos, recién nacidos y niños, nuestros pulmoncitos pues rojitos, ¿no? Son rojitos. Pero cuando ya somos jóvenes, adultos, ya se hace grisáceo, ¿no? Por todas las impurezas que le han llegado del medio ambiente al pulmón, se hace grisáceo. Y cuando somos ancianos, ya se hace más oscuro, pues negruzco, no negro, negruzco, ¿ya? Entonces, los pulmones, ¿dónde están ubicados? Están ubicados dentro de la caja torácica, ¿no? Dentro de la cavidad torácica, descansando sobre el diafragma. Ya, vuelvo a repetir. Los pulmones que estamos diciendo son órganos, son dos órganos, ¿no? Derecho e izquierdo. Son dos órganos elásticos, son esponjosos, ¿ya? Y el color va a variar, estamos diciendo. Cuando es feto y recién nacido es rojo. Cuando es adulto es grisáceo y cuando es anciano es negruzco. ¿Ya? Ahora, ¿qué forma tienen los pulmones? Tienen la forma de pirámides, ¿no? Pues si tiene la forma de pirámides, tiene una base y tiene un vértice. Tiene una base y tiene un vértice. Pero recuérdate que los pulmones están descansando sobre el diafragma. Y el diafragma, ya te hemos dicho, no es recto, pues no es recto. ¿Qué es el diafragma? Es un músculo esquelético. Es el principal músculo de la respiración, llamado también músculo frénico, diafragma o músculo frénico. Entonces el diafragma, recuérdate, no es horizontal, ¿no? Sino tiene esta formita. ¿Cómo se le llama esto? Cúpula, ¿no? Que es el techito de la iglesia, ¿no? De la iglesia que está en Roma, de la basílica. Entonces, el diafragma tiene esa forma, ¿no? Tiene la forma de una cúpula. ¿Y por qué tiene la forma de una cúpula? Porque debajo del diafragma se encuentra el hígado y debajo del diafragma se encuentra el órgano linfático, ¿ya? Y el hígado lo eleva, pues, ¿no? Lo eleva al diafragma y el vaso también, pero el hígado es quien lo eleva más al diafragma. Entonces, por eso el diafragma lo vamos a dividir en dos mitades, en un hemidiafragma derecho y en un hemidiafragma izquierdo. Entonces, el hemi es mitad, pues chicos, hemi es mitad. Entonces, el hemidiafragma derecho es más elevado, ¿ya? Que el hemidiafragma izquierdo. Por esa razón, la base del pulmón no es horizontal. No es horizontal. La base del pulmón es elevado. Es cóncavo. ¿Ya? Y la base del pulmón izquierdo también es cóncavo. ¿Ya? Entonces, repito. La base del pulmón derecho y la base del pulmón izquierdo son cóncavos, pero la base del pulmón derecho es más cóncavo, más elevado que la base del pulmón izquierdo, por la cúpula hemidiafragmática derecha, que es más elevada. Entonces, cada pulmón tiene la forma, repito, de una pirámide. Tiene una base y tiene un vértice. La base es cóncava y descansa sobre el diafragma. Pero el vértice
En el caso del vértice izquierdo es más elevado que el vértice derecho. El vértice izquierdo podemos encontrarlo, esto es la clavícula, lo dividimos en tres partes, tercio externo, tercio medio y tercio interno. Entonces el vértice del pulmón izquierdo se encuentra 1 centímetro más arriba, 1 centímetro más arriba del tercio interno de la clavícula, del tercio interno de la clavícula. Ahora, la longitud que tiene el pulmón es de 25 centímetros. El ancho es de 16 centímetros. La longitud, negro, la longitud es de 25 centímetros. El ancho es de 16 centímetros. Pero la base del pulmón derecho, la base del pulmón derecho, va a ser empujado hacia arriba por el hemidiafragma derecho. Y en el momento que el hemidiafragma derecho lo empuja más hacia arriba al pulmón derecho, entonces el pulmón derecho se achica más, ¿no? Porque es empujado, pues no. Se achica, se acorta. Pero en el momento que se acorta, se ensancha. Se ensancha. En el momento que se acorta, se ensancha. Entonces, por eso que la base del pulmón derecho mide 10 centímetros y la base del pulmón izquierdo mide 7 centímetros, ¿ya? La longitud del pulmón derecho, vuelvo a repetir, la longitud del pulmón es de 25 centímetros y el ancho es de 16 centímetros. Y la base del pulmón derecho es de 10 centímetros y la base del pulmón izquierdo es de 7 centímetros. Ahora, cada pulmón tiene 3 caras. No te olvides, ¿ah? El pulmón derecho es más corto y es más ancho. El pulmón izquierdo es más largo y es más estrecho. Todo eso se debe a la elevación de los hemidiafragmas, derecho e izquierdo. Ahora, cada pulmón tiene 3 caras. Tiene una cara externa, tiene una cara interna y tiene una cara inferior. La cara externa es convexa, la cara interna es cóncava y la cara inferior también es cóncava. La cara externa es convexa, la cara interna es cóncava y el diafragma también es cóncavo. La cara externa, que es convexa, está pegada, ¿no? O se relaciona con las costillas. Se relaciona con las costillas. Por eso a la cara externa del pulmón se le llama también cara costal, costal de costilla. Y la cara inferior del pulmón, como está apoyada sobre el diafragma, se le llama cara diafragmática. Y la cara interna del pulmón, que forma la pared lateral, de este hueco, que está en el medio, llamado mediastino. Entonces, la cara interna del pulmón se le llama cara mediastínica. ¿Ya? Cara mediastínica porque forma la pared lateral del mediastino. Entonces, la cara externa del pulmón es la cara costal, la cara inferior es la cara diafragmática y la cara interna es la cara mediastínica. ¿Ya? Ahora, no te olvides, vuelvo a repetir, que estos pulmones no tienen la misma longitud ni el mismo ancho. ¿Ya sabes por qué? Por el diafragma. Ahora, cada pulmón en su cara interna tiene unos huequitos. Esos huequitos se llaman ilio pulmonar. Ilio pulmonar, ¿ya? Luego te voy a decir que entra por ahí. Es que te tengo que explicar uno por uno porque si no te me pierdes. Y al final toda la información lo vamos a reunir en uno solo. Entonces, esto es como te estaría enseñando el vocabulario. Acá me gustaría hablarte, por ejemplo, de la arteria pulmonar, de la vena pulmonar, pero no te puedo hablar porque tú no sabes el recorrido. Ya luego lo vamos a ver. Entonces, este ilio pulmonar está en la cara interna de los pulmones, pero sí te puedo decir algo. Por este ilio pulmonar va a ingresar los bronquios primarios, pues, ¿no?
va a ingresar los bronquios primarios. Por este hilio pulmonar va a ingresar los bronquios primarios. Para eso sirve el hilio pulmonar, para que ingrese el bronquio primario. Para eso sirve, ¿ya? Para que ingrese el bronquio primario. Pero por acá también, eso sí puedes entenderlo, por acá puede ingresar también las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema nervioso parasimpático. Entonces te voy a hacer una pregunta que se supone ya hemos pasado al sistema nervioso, entonces tienes que dominarlo. Entonces, hay puntos que yo no te digo porque se supone que tú ya lo sabes, porque yo ya te he explicado. Te pregunto, ¿qué fibras nerviosas del sistema nervioso simpático y parasimpático ingresa por el hilio pulmonar? Fibras nerviosas preganglionares, fibras nerviosas postganglionares, fibras nerviosas mielínicas, fibras nerviosas amielínicas, no sé qué va a ingresar, pues, ¿no? Por el hilio pulmonar. Yo no sé, yo me he olvidado, me ha dado Alzheimer. Entonces, ¿cuál de ellos entrará? Te dejo un minuto para que me responda.
de los pulmones o cara mediastínica, ¿ya? En el caso del hilio pulmonar derecho, se encuentra de 1 a 2 centímetros más abajo que el hilio pulmonar izquierdo. Vuelvo a repetir. El hilio pulmonar derecho se encuentra de 1 a 2 centímetros más abajo que el hilio pulmonar izquierdo. O si quieres, puedes decir que el hilio pulmonar izquierdo se localiza de 1 a 2 centímetros más arriba que el hilio pulmonar derecho. ¿Y a la altura de qué vértebra se localiza? Mira, yo te voy a decir lo que dice la bibliografía. A mí no me cuadra eso. No sé cómo lo estarán viendo los anatomistas, la verdad no lo sé. Pero he buscado en un montón de bibliografías, chicos, ¿sabes? De verdad, porque yo sé que tú, que eres un chico muy inteligente. Yo pienso, espero no estar equivocada. Yo sé que lo vas a analizar y luego me vas a escribir y me vas a decir, no sería al revés, me vas a decir. Pero yo solo, ya te digo, soy una simple plagiadora. Ya, claro, una plagiadora que analiza también, pero yo te tengo que decir lo que está ya en la bibliografía, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado, Miss? Ya, mira. El hilio pulmonar derecho, escucha, para que tú también te des cuenta, pero así es como tienes que marcar, pues, en tu examen de admisión, porque así dicen las bibliografías. Y no solo lo dice una, lo dicen varias bibliografías. Ya, entonces, ¿y por qué lo he revisado? Porque justamente yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le llamo a los anatomistas, hoy se han confundido. No, algo debe haber ahí, alguna razón que yo nunca he preguntado a mis doctores, porque se me habrá pasado también, ¿ya? Entonces, en el caso del hilio pulmonar derecho, se encuentra a la altura de la vértebra torácica 5. Vértebra torácica 5. Vértebra torácica 5. Y te dice que el hilio pulmonar izquierdo está a la altura de la vértebra torácica 5, 6 o 7. ¿Ya? 5, 6 o 7. ¿Ya? Pero si el hilio pulmonar derecho está a la altura de la vértebra torácica 5, y te dice que está más abajo que el hilio pulmonar izquierdo, ya no puede estar esta a la altura de las 5, pues no. No puede estar a la altura de las 5. Entonces lo voy a dibujar para que tú mismo te des cuenta. Un ratito. Lo voy a dibujar, si no, no me vas a entender. Mejor acá lo dibujo o busco una imagen. Un ratito, mejor busco la imagen. Un ratito. Espérate. Pulmonar derecho y acá está el hilio pulmonar izquierdo, pero me dice que el hilio pulmonar derecho está más abajo, ¿eh? Está más abajo. Acá está mal dibujado, ¿no? Está más abajo, de 1 a 2 centímetros más abajo. Y el hilio pulmonar izquierdo está más hacia arriba. Está más hacia arriba. ¿Ya? Y por lo tanto, ya lo que te quería decir acá es que el hilio pulmonar derecho dice que está a la altura de la T5, ¿no? De la T5. De la T5, ¿ya? Si está a la altura de la T5, entonces el hilio pulmonar izquierdo debería estar a la altura de la T4, ¿no? Pero dice la bibliografía que está a la altura de la T5, T6 o T7, o sea, más acá. Según ese análisis, ¿qué voy a entender? Que el hilio pulmonar izquierdo está más hacia abajo, ¿no? Según ese análisis. ¿Ya? Pero yo te digo solo lo que dice la bibliografía, ¿no? Que el hilio pulmonar, no sé si me estoy dejando entender. Si el hilio pulmonar derecho está a la altura de la T5, entonces el hilio pulmonar izquierdo debería estar más hacia arriba, ¿no? Ya, debería. Ya, pero te dice así, pues, ¿no? Que el hilio pulmonar izquierdo está a la altura de la T5, T6, T7. Y ya, bueno, eso tendríamos que memorizarnos para no olvidarnos. Y a la altura de qué cartílago se encuentra, vuelvo a repetir, aquí está, ¿no?
Entonces, el hilio pulmonar derecho se encuentra a la altura de la T5 y el hilio pulmonar izquierdo, ya te dije que se encuentra a la altura, ya sea de la T5, T6 o T7. ¿Y a la altura de qué cartílago se encuentran? A la altura del cartílago costal, porque acá la costilla tiene cartílagos, a la altura del cartílago costal C4, ¿no? Y en el caso del hilio pulmonar izquierdo, a la altura del cartílago costal C5, C6, ¿ya? Entonces, eso es para memorizar, que no me cuadra eso en el análisis, ¿ya? Entonces, repito, el hilio pulmonar está a la altura de la vértebra T5 y el hilio pulmonar izquierdo está a la altura de la T5, T6, T7. ¿Y a la altura de qué cartílago costal está el hilio pulmonar derecho? A la altura del cartílago costal C4 y el hilio pulmonar izquierdo a la altura del cartílago costal C5, C6. ¿Ya? C5, C6. Listo. Entonces, el pulmón se encuentra envuelto por una membrana envolvente, ¿no? Que viene a ser la pleura. La pleura es quien envuelve al pulmón, ¿ya? La pleura es la bolsa que envuelve al pulmón. La pleura es la bolsa que envuelve al pulmón. Pero la pleura no envuelve al hilio pulmonar. La pleura no va a envolver al hilio pulmonar. El hilio pulmonar tiene que quedar abierto. ¿Y por qué tiene que quedar abierto? Para que por ahí pueda ingresar el bronquio primario, ¿no? Puede ingresar el bronquio primario. Pero por allí también va a ingresar, ya te dije, las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Entonces te hago ahora sí la pregunta nuevamente, te he dado hace rato como 800 horas para que analices qué fibra nerviosa del sistema nervioso autónomo ingresa. ¿Qué fibra nerviosa? Ganglionares amielídicas. Excelente, postganglionares amielínicas. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué más va a ingresar? Va a ingresar la arteria pulmonar. O sea, ¿qué ingresa? Los bronquios primarios. ¿Qué ingresa? La arteria pulmonar. ¿Qué ingresa? Las fibras nerviosas postganglionares amielínicas del sistema nervioso autónomo. ¿Qué más ingresa? ¿Qué más ingresa? No, ya no ingresa. Sí, todavía ingresa. Los vasos linfáticos aferentes. Aferentes. ¿Qué ingresan? Los bronquios primarios derecho e izquierdo, las fibras nerviosas postganglionares amielínicas del sistema nervioso autónomo, la arteria pulmonar, los vasos linfáticos aferentes. ¿Y qué sale? O sea, de acá del pulmón hacia afuera. ¿Qué sale? Si ha ingresado la arteria pulmonar, salen 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. 2 venas sale, ¿ah? Sale también los vasos linfáticos A, E, I, O, U, eferentes, ¿ya? Y todo ese ramillete le llamo pedículo pulmonar. A todo ese ramillete le llamo pedículo pulmonar. Entonces, el pedículo pulmonar está formado por bronquio primario, son los que están ingresando, por arteria pulmonar, que también ingresa, por arteria bronquial, que también ingresa, y las venas pulmonares salen. ¿Ya? Las venas pulmonares salen. Y las venas bronquiales también salen, ¿ah? Acá no te lo he puesto. Acá voy a ponerte. Acá vamos a poner. Acá no te lo he puesto, falta. Entonces acá vamos a poner B. Y la vena bronquial sale. Entonces acá
ingresa, vuelvo a repetir, los bronquios primarios. La arteria pulmonar entra llevando CO2 al pulmón, apréndete eso, ¿ah? Y la arteria bronquial entra al pulmón, pero llevando oxígeno, ¿ya? La arteria bronquial. Y la vena bronquial saca el CO2 del pulmón, igual que las venas pulmonares, ¿no? Sacan el oxígeno de los pulmones. ¿Ya? Acá estoy hablando solo de un pedículo pulmonar. Entonces acá, pondré acá, a ver, un ratito. Ingresa un solo bronquio, uno solo. Puede ser derecho, si es lado derecho, izquierdo, si es el lado izquierdo. ¿Ya? La arteria pulmonar también entra uno. Así mejor. La arteria bronquial también solo entra uno. La vena bronquial también solo ingresa uno. Y acá, espérate. Oh, ya, acá. Mejor así voy a poner. Ay, no. Acá también. Solo un hilio pulmonar, entonces va a ingresar un bronquio primario, ¿no? Vamos a hacerlo con el izquierdo, ¿ya? Con el izquierdo. Entonces ingresará un bronquio primario izquierdo, una arteria pulmonar izquierda, una arteria, perdón, bronquial izquierda, una vena bronquial izquierda, pero sí dos venas pulmonares, ¿ya? Dos venas pulmonares. Entonces ingresa, ¿ya? Ingresa un bronquio primario izquierdo, una arteria pulmonar izquierda ingresa. La arteria bronquial 1 ingresa, pero la vena bronquial sale. La vena pulmonar también sale, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo ingresa. El vaso linfático aferente ingresa. Y el vaso linfático eferente sale. Entonces, los que salen, te lo voy a colorear acá porque tú te olvidas a veces. Entonces, los que salen, acá te lo voy a poner. Te lo voy a poner en cursiva los que salen. ¿Ya? En cursiva. En cursiva te lo pongo. En negrita y en cursiva. Los que salen. Ya, ahí está. Los que salen. Listo. Entonces, los que ingresan sería el bronquio primario. Estamos trabajando con el lado izquierdo. ¿Eh? Bronquio primario izquierdo, la arteria pulmonar izquierda, la arteria bronquial izquierda y sale la vena bronquial izquierda. Sale dos venas pulmonares izquierdas. Ingresa el sistema nervioso autónomo con sus fibras nerviosas postganglionares amiolínicas, ingresa. Los vasos linfáticos aferentes también ingresan, pero los eferentes salen. Lo que salen es la vena bronquial, las venas pulmonares y los vasos linfáticos eferentes. Ya, entonces acá te estoy poniendo que gases y las cantidades. Ya, entonces ahí todo esto forma el pedículo pulmonar. O sea, el pedículo pulmonar va a pasar por el hilio pulmonar, ¿ya? Pero te dije que la pleura envuelve a todo el pulmón, menos al hilio pulmonar, Lo voy a buscar acá, un dibujito que tengo. Un ratito.
Y acá. Entonces, mira, esto es el pulmón y esto es la pleura. Entonces, la pleura envuelve a todo el pulmón menos al hilio pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿por qué no al hilio pulmonar? Porque por acá va a pasar el pedículo pulmonar, pasa el pedículo pulmonar. Entonces, la pleura no envuelve al hilio pulmonar, pero sí le envuelve al pedículo pulmonar. Entonces, la pleura más el pedículo pulmonar, la pleura más el pedículo pulmonar, todo esto es la raíz pulmonar. Entonces, la raíz pulmonar está formado de pedículo pulmonar y de pleura, ¿ya? De eso está formado la raíz pulmonar. Entonces, repito una vez más, ¿quién forma la raíz pulmonar? La raíz pulmonar lo forma el pedículo pulmonar y la pleura, ¿ya? Y la pleura. Listo. Entonces, la raíz pulmonar está formado por el pedículo pulmonar y por la pleura. ¿Ya? Ahí está, raíz pulmonar y la pleura. Entonces, ahí dale una chequeadita, por favor, a lo que es la raíz pulmonar. Ahora, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. La base del pulmón no se encuentra en la misma altura en toda su superficie, ojo, ¿ah? Sino que va a variar. Mira, ve. ¿Sabes por qué va a variar? Por lo siguiente. Si este es el pulmón, mira, no es así, su base no es horizontal. Su base no es horizontal, ¿ya? Su base es así, ¿no? Cóncavo. ¿Por qué cóncavo? Porque acá debajo está el diafragma, pues. Esto es el diafragma. Y esto es el pulmón, ¿no? Pues la base está así, cóncavo. Entonces, este punto de acá no estará a la altura de este punto de acá, pues. Y este punto de acá no estará a la altura de este punto de acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentran estas bases del pulmón? Entonces, acá tomo como referencia la clavícula para que más o menos te ubiques. Entonces, acá tengo la clavícula y a nivel de la línea medio clavicular, ¿ya? Un ratito. A nivel de la línea medio clavicular, se encuentra a la altura de la sexta costilla. Se encuentra a la altura de la sexta costilla. Pero a nivel de la axila, a nivel de la línea, voy a agrandarlo esto es la axila. Esto es la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. Línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior. ¿Ya? Entonces, a nivel de la línea axilar, se encuentra a nivel de la octava costilla. ¿Ve? A nivel de la octava costilla. Y esto tienes que saberlo, ¿eh? Porque cuando se llena de agua, tienes que saber a dónde pinchar la agujita. Por eso tienes que saber a qué altura está la base. Entonces, a nivel de la línea medio clavicular se encuentra a la altura de la sexta costilla. A nivel de la línea medio axilar
medio axilar se encuentra a la altura de la octava costilla. Y por atrás, a la altura de la línea medio escapular, porque esto es la escápula, a la altura de la línea medio escapular se encuentra más o menos a la altura de la décima costilla. Entonces, repito, la base del pulmón en su línea medio clavicular está a la altura de la sexta costilla. A nivel de la línea medio axilar está a la altura de la octava costilla. Y a nivel de la línea medio escapular está a la altura de la décima costilla. La altura de la décima costilla. ¿Ya? Ahora, te dije que el pulmón está dentro de una bolsa. A esa bolsa se le llama pleura. Pleura. ¿Ya? Pleura. La pleura envuelve a todo el pulmón. La pleura envuelve a todo el pulmón. Entonces, si la pleura envuelve a todo el pulmón y el pulmón tiene una base y tiene un vértice, entonces la pleura también tiene base y tiene vértices. Y si la pleura, envuelve a todo el pulmón, entonces la pleura también tiene una cara externa o una cara costal, una cara interna o una cara mediastínica y una cara inferior o cara diafragmática. ¿Ya? Entonces la pleura va a tener las mismas caras que el pulmón, cara externa o costal, cara interna o mediastínica, cara inferior o diafragmática. Entonces el pulmón tiene dos hojas, chicos. La pleura tiene dos hojas. Tiene una hoja interna que está bien pegada al pulmón, por eso se le llama hoja visceral, hoja visceral, hoja visceral. Y tiene una hoja externa, que es esta de acá, que está pegada a las costillas, a la pared de la caja torácica, que son las costillas. Por eso a la hoja externa se le llama hoja parietal. Parietal viene de pared, y como está pegada a la pared de la cavidad torácica, que son las costillas, hoja parietal. Entonces tenemos acá la hoja visceral y la hoja parietal. Hoja visceral y hoja parietal. Entre la hoja parietal y la hoja visceral hay un espacio, que es el espacio pleórico. Repito. La pleura es una, todavía no te estoy explicando la pleura, solo, eso ya en la tarde te voy a explicar, solo para que puedas relacionarlo con la ubicación de la base del pulmón, por eso te estoy tocando lo que es pleura, ¿ya? Entonces la pleura, repito, es una bolsa, es una membrana serosa que envuelve al pulmón menos el hilo pulmonar. Tiene tres caras, una cara externa o costal, una cara interna o mediastínica y una cara inferior o diafragmática. Tiene dos hojas, una hoja interna o visceral que está pegada a la víscera, que es el pulmón, una hoja externa o parietal que está pegada a las costillas. Entonces, entre la hoja visceral y la hoja parietal hay un espacio, que es el espacio pleórico, ¿ya? Entonces, la hoja visceral, si te das cuenta de la pleura, que está pegado al pulmón, no está pegado a la hoja parietal, hay un espacio que lo separa. A nivel de la base, ese espacio que lo separa, a nivel de la base, ese espacio que lo separa entre la hoja visceral y la hoja parietal es de 5 centímetros aproximadamente. Es de 5 centímetros, ¿ya? Entonces acá pegado al pulmón está la hoja visceral y esto sería la hoja parietal. Y esto sería el espacio pleórico, ¿no? Espacio pleórico. Entonces acá, la base del pulmón con la pleura hay una separación de 5 centímetros, ¿ya? De 5 centímetros. Ahora, la base de la pleura, ¿dónde se localiza? A nivel de la línea medio clavicular, no va a estar pues a la altura de la sexta costilla. No va a estar porque está, se supone, separado de la base del pulmón o de la hoja visceral del pulmón, de la hoja visceral, perdón, de la pleura. Ya está separado esta hoja parietal de la hoja visceral de la pleura. Esta hoja parietal de la pleura está separado de la hoja visceral de la pleura que está bien pegada al pulmón. Entonces, a nivel de la línea medio clavicular, la pleura parietal se encuentra a la altura de la octava costilla.
y a nivel de la línea medio axilar a la altura de la 10ª costilla. Y a nivel de la línea medio escapular a la altura de la 12 costilla. Repito, a nivel de la línea medio clavicular, estamos hablando ya de la pleura, se localiza a la altura de la 8ª costilla. A nivel de la línea medio axilar, se encuentra a la altura de la 10ª costilla. Y a nivel de la línea medio escapular, a la altura de la 12 costilla. A nivel de la línea medio clavicular, se encuentra a la altura de la 8ª costilla, a nivel de la línea medio axilar, a nivel de la 8ª costilla, y a nivel de la línea medio escapular, a la altura de la 12 costilla. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, el pulmón atrás está más hacia abajo. Y en la pleura también, ¿no? La pleura atrás está más hacia abajo. Listo. Muy bien. Ahora, en la cara interna del pulmón, esta cara interna, mira, entonces la cara interna del pulmón izquierdo, del pulmón izquierdo. La cara interna del pulmón izquierdo tiene una excavación, ¿ya? ¿Y por qué tiene una excavación? Porque ahí descansa el corazón. Por eso a esa excavación se le llama impresión cardíaca o lecho cardíaco. Ya, acá está. Entonces, la cara interna, mira, del pulmón izquierdo tiene una excavación, que es la impresión cardíaca o el lecho cardíaco. ¿Por qué? ¿Qué descansa acá? Descansa el corazón. Por eso se le llama lecho cardíaco. ¿Ya? Entonces, repetimos. ¿Qué es el corazón? Son órganos blandos, está hecho de tejido epitelial, esponjosos, porque está hecho de tejido epitelial, y elásticos, porque tienen fibras elásticas. ¿Dónde está situado? En la cavidad torácica, descansando sobre el diafragma. Los dos pulmones están separados por el mediastino. Tiene la forma de una pirámide, la base abajo y el vértice o ápice arriba. En el caso del pulmón izquierdo, ya te dije, como está, el pulmón izquierdo es más largo que el pulmón derecho, está a 1 centímetro del borde superior del tercio interno de la clavícula. La base está abajo, descansa sobre el diafragma, es cóncavo por la cúpula diafragmática, separado de la pleura, acabo de decirte, por 5 centímetros. En la parte anterior se localiza a la altura de la 6ª costilla, en la línea lateral o línea axilar, está a la altura de la 8ª costilla, y en la parte posterior, la base de la parte posterior está a la altura de la 10ª costilla o a la altura de la 10ª apófisis de la vértebra torácica, ¿ya? Y las caras son cara externa, que es convexa, cara interna, que es mediastínica y es cóncava, y la cara inferior, que es el diafragma, que es la base, que es cóncava también. La cara externa está pegada a las costillas, por eso se le llama cara costal. En la cara interna, que es cóncava, ¿ya? Ahí está el hilo pulmonar en ambos lados, pulmón derecho e izquierdo. En su cara interna del pulmón derecho e izquierdo está el hilo pulmonar. Si es del pulmón derecho, el hilo pulmonar está de 1 a 2 centímetros más abajo que el hilo pulmonar izquierdo. Y se encuentra a la altura del cartílago costal 4. ¿Ya? Y en el caso del pulmón izquierdo se encuentra a la altura del cartílago costal 5 o 6, y en el caso de las vértebras, el hilo pulmonar derecho se encuentra a la altura de la vértebra torácica 5, y el izquierdo se encuentra a la altura de la vértebra torácica 5, 6, 7. ¿Ya? Y la impresión cardíaca está, o lecho cardíaco, está en el hilo pulmonar izquierdo. Y por esos hilios pasa el pedículo, ¿no? Pedículo pulmonar, que está hecho de bronquios primarios, arteria pulmonar, arteria bronquial, vena bronquial, vasos linfáticos y fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. El pedículo recubierto de pleura, todo esto es la raíz pulmonar, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene de longitud el pulmón? Tiene una longitud de 25 centímetros. Antero-posterior, ya, el diámetro antero-posterior de delante hacia atrás de 16 centímetros. La base del pulmón derecho es de 10 centímetros y el izquierdo es de 7 centímetros.
Ahora, el peso, en el caso del pulmón derecho, pesa 100 gramos más que el pulmón izquierdo. Se pesa 600 gramos. Pesa 100 gramos, está más gordito el pulmón derecho. Ya más chatito y más gordito. Y el pulmón izquierdo es más larguncho, ¿no? Más flaco. Ya más largo y flaco. Pesa solo 500 gramos. El color va a variar, te dije. Si es feto y recién nacido, rojo. Si es adulto, grisáceo. Y si es anciano, negro. Muy bien, tómale una foto. En la tarde ya vamos a ver las cisuras, los lóbulos, ¿sabes? ¿Ya? Tómale una fotito. Nos vemos en la tarde. En la tarde estoy diciendo, vamos a ver lóbulos, cisuras y